una vez que tenemos product market fit, ahí es cuando empieza el growth, porque si no hay un proceso de iteración muy fuerte todavía, que, que a través de los pivotes, los famosos pivotes, etcétera, no permitirían como crear un sistema escalable de adquisición, retención y monetización. Entonces, una vez que se tiene el product market fit y tienes claro el valor que estás entregando al producto, al usuario, perdón, es cuando comienza la parte de growth, ¿no? Bienvenidos a un nuevo episodio de Experiment Nation Podcast en su versión en español. Para todos los que no nos conocen, Experiment Nation es una comunidad de experimentadores, todas las personas que se dedican a Conversion Rate Optimization, Growth, User Experience Optimization o todo lo que involucra experimentación, son bienvenidos a esta comunidad. Y en este episodio tenemos a Omar Terrazas. Omar Terrazas es Growth Director actualmente en Bancool, pero también ha trabajado como Head of Partnership en Mentor Network en el Tecnológico de Monterrey y también ha sido marketero y Marketing and Growth Strategies en, si no me equivoco, es Gauss, es una agencia, Omar, ¿verdad? Sí, correcto. Es una agencia de performance. Va, excelente, qué cool. No, me parece bastante interesante la trayectoria. Y no sé, mi primera pregunta, de hecho, para ti sería, ¿cómo entraste al mundo digital o cómo entraste al mundo de marketing? Claro, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bien, fíjate que mi carrera siempre fue como muy extraña, porque yo vengo de ser licenciado a nunca ejercer lo que estudié y licenciado en Relaciones Internacionales. Pero siempre me gustaban mucho los números, en términos de entender cómo funcionaban ciertas cosas, ¿no? Entonces, justo cuando estuve, antes de las posiciones que mencionaste, estuve como director de desarrollo económico en un municipio. Hola, mi nombre es Daniel y soy el anfitrión de entrevistas con experimentadores en español. Si te gustó nuestro contenido, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos ayudaría muchísimo. Ahora, volvamos al episodio. Ok, eh, y, y comencé a ver temas de data, o sea, comencé a ver cómo estaban los indicadores económicos, comencé a ver cómo estaban los indicadores de los negocios y pymes dentro del municipio y comencé a ver cómo pudiéramos optimizarlos, ¿no? O sea, creo que ese fue mi primer encuentro. Luego, ujú, cuando entró a este ecosistema del TEC de Monterrey de emprendimiento, yo era el encargado de jalar mentores para atender a las startups del ecosistema. Entonces, comencé a ver muchas cosas que comenzaron a gustarme, ¿no? Dentro de este ecosistema. Y nuevamente, todo el tema numérico era algo que veíamos diario en todas las startups que estaban incubándose y acelerándose dentro del ecosistema del Parque Orión. Y de alguna manera fui agarrando un gusto por entender los números y ver cómo podía optimizarlos. Entonces, ok. eso creo que hizo que un buen amigo me invitara a su agencia, a la agencia de Gauss, y de ahí, ¿no? De ahí básicamente comencé a ejercer ya lo que tenía que ver un poco más la experimentación y optimización en función del marketing. Va, entonces entraste como trabajabas en gobierno, me imagino que en la parte de innovación, se podría decir, porque bueno, Sí, no, sí, no de conozco economía, innovación, ec- correcto. economía e innovación. Bueno, sí, es que se me hace, no sabía que también en los municipios hay esos, ¿cómo se llama? Como que esos aspectos de digitalización y demás. Pero no, qué cool que has estado haciendo todo eso y poquito a poquito fuiste moviéndote a la agencia de marketing. Ahí fue, digamos que en la parte de cuando trabajabas en el municipio, era como que un aprendizaje, y ya posteriormente entraste ya como de full al 100% en marketing digital en Sí, la agencia, me imagino, ¿no? sí, correcto. A ver, es que fíjate que pasa algo muy curioso porque estando en municipio, a mí siempre me di cuenta que uno de los aspectos importantes era apoyar emprendimiento. Entonces comienzo a tomar cursos, todos virtuales. En alguno de esos cursos me toca ser como seleccionado o algo así
en un evento que se llama MIT Entrepreneurship Bootcamp. Ujú. Y ahí entro de lleno como a entender métricas, North Star Metrics, métricas de valor y KPIs, OKRs, etcétera. Eh, lo cual me abrió como un poco más el panorama para entender que, que todo o la gran mayoría de las cosas giran en torno a números y si sabes optimizarlos, bueno, pues tienes algo valioso que ofrecer, ¿no? Entonces, aprendo eso ahí, cuando entro a la agencia comienzo a ejecutar y lo más interesante es que se ejecutaba desde una tienda de retail con varias sucursales en todo el estado de México hasta e-commerce, que en ese momento justo es cuando se detona la pandemia y el e-commerce tiene un boom impresionante. Sí, Entonces, sí. totalmente, sí, totalmente fue como mi escuela práctica la agencia. Ah, qué bien. De hecho, ahorita que hablas de la pandemia, estaba en otro episodio que estábamos hablando sobre cómo el término de CRO creció justo después de la pandemia, como que todas estas nuevas empresas digitales o todos estos productos digitales que se crearon durante la pandemia empezaron a ver que necesitaban experimentar. Esa es mi teoría, porque hay un spike así como el término de CRO después de la pandemia. Yo vengo Coincido. del mundo del CRO antes de la pandemia. De hecho, el CRO hace muchísimos años que existe. Creo que es antes del 2010, pero es una práctica o algo que se lleva a cabo en las empresas. Ya ha evolucionado mucho el CRO de cómo era antes, ahorita. Ahorita literal ya CRO es más como estamos batallando con el término, porque muchas personas lo tienen como que, solamente es como para una parte del sitio, es como para convertir a los usuarios a que compren nada más. Y es Correcto. como de, eso era antes, ¿no? Como que se vendía el CRO antes, pero ahorita ya estamos viendo que evolucionó y una batalla ahí con los términos. No sé si ha pasado lo mismo con Growth. Bueno, tú que eres acá Growth Director, ¿cómo ha evolucionado Growth a lo que era antes a lo que es ahorita? O si es que ha Mira, evolucionado. totalmente, totalmente. De hecho, no hace mucho veía en LinkedIn no sé si era un estudio o el resultado de un estudio ejemplificado en un post en donde los puestos de growth a partir del año 2022 o 2020, 2023 en delante comienza a tener Ujú. un pico impresionante. Y creo que ocurre lo mismo con el término. A ver, creo que el tema de la pandemia sí vino a fortalecer mucho todos los roles eh, más digitales. Por ahí me tocaba en algún punto dar una capacitación y veíamos que el tema de consumo digital aumentó, se aceleró 10 años. O sea, lo que debió ocurrir en 10 años ocurrió en 2. Entonces, eso hizo que acá en Sí, México y Latinoamérica todos estos roles comenzaron a tener mayor relevancia, ¿no? Y en el caso de Grow, creo que tienen un crecimiento bastante similar, o sea, respecto al término CRO. Realmente creo que seguimos empujando en Latinoamérica para que se entienda un poco, todavía hay un proceso de evangelización, eh, y, pero ya hay muchas empresas y sobre todo startups más enfocadas al tema tecnológico que traen esas bases, ¿no? Entonces, creo que coincido totalmente contigo. Y a ver, el tema de Grow viene de marketing, ¿no? Pero estadísticamente o la tendencia es que marketing lo relacionen con publicidad masiva. Entonces, por eso es que surgieron estos términos que de growth hacking, que de performance marketing, etcétera, para diferenciarse de esa parte. Y ahora Grow viene a tener como un espectro un poco más transversal en las empresas, porque al final del día controla el flujo de los usuarios, ¿no? Entonces, ya no sí, es como un tema solamente de adquisición, sino que le toca estar viendo en las distintas áreas que involucradas, ya sea producto, ya sea el tema financiero o si hay área de monetización, temas de customer experience, etcétera, en donde tiene participación o influencia, eh, pero nuevamente está más inclinado a la parte de empresas tecnológicas que nacen con esos aspectos, ¿no? En otros tipos de industrias todavía hay un tema de evangelización en que se tiene que ir trabajando y pues ahí va empujando el término, ¿no? Cada vez es la más importancia también. sí, tiene totalmente sentido. Y en esta parte, ¿no? También me imagino que ahí las empresas se encuentran como en diferentes etapas también, ¿no? Y hay unas que ni siquiera, que apenas van empezando, acaban yo creo que de validar las ideas, ¿no? De algunas startups. O algunas que van a entrar a un nuevo mercado también. Me imagino que también ahí en Growth se tiene que involucrar también a un equipo de pay, ¿no? Para empezar a promocionar
anuncios, qué sé yo, etcétera, ¿no? Entonces también me imagino como que es muy específico y dependiendo de la etapa de la empresa. Esa es como que mi percepción. No sé si, corrígeme si estoy mal. Sí, no, estoy de acuerdo. Lo que ocurre es que creo que va evolucionando junto con la empresa. Entendiendo Ujú, que la primera etapa es una etapa de adquisición, ahora sí que como sea, y le corresponde regularmente a los founders como llevar esos primeros pasos. Pero una vez que está como en la etapa en donde existe esa transición y se tiene que especializar la parte de las áreas de la empresa, bueno, pues comienza a delegarse tanto la parte de adquisición, profesionalizarse, y ya cuando hay usuarios, pues comienza la retención. Entonces, ya antes se le mencionaba scale-ups, no sé, ahora está startup en crecimiento, etcétera, ¿no? O sea, entonces creo que una vez que tenemos product market fit, ahí es cuando empieza el growth, ok. porque si no hay un proceso de iteración muy fuerte todavía, que, que a través de los pivotes, los famosos pivotes, etcétera, no permitirían como crear un sistema escalable de adquisición, retención y monetización. Entonces, una vez que se tiene el product market fit y tienes claro el valor que estás entregando al producto, al usuario, perdón, es cuando comienza la parte de growth, ¿no? Porque ya existe data y ya existe un público que puedes retener y crecer desde esa retención, eh, a adquirir más, monetizar más, etcétera. Totalmente, totalmente. Y te iba a preguntar sobre, bueno, tú ahorita que estás como Growth Director, te toca construir equipos de Growth, o me imagino que ya te ha tocado construir equipos de Growth desde cero. ¿Qué roles o habilidades claves priorizas como para construir un equipo de Growth? Fíjate que yo siempre he sido de valorar un poco más actitud que aptitud, porque creo que una persona con este tema de aprendizaje acelerado tiene capacidad de aprender algo con lo que ha estado medianamente relacionado. Entonces, tengo algunos como frameworks para contratación. El primero tiene que ver con validar este punto como check. Y una vez que está eso, bueno, en término específico de un equipo de growth, está muy relacionado al tema de empresa. Es, desde la agencia me tocó ver muchos equipos, capacitar equipos, mayormente de marketing, y instalar ahí la parte de performance. Pero cuando entró el mundo de growth, poco antes de entrar a Bancable, básicamente, es que comienzo a ver que está muy relacionado a la empresa. Entonces, Ujú, en ese sentido, ejemplo, si la empresa tiene un producto que es dirigido al cliente final, es decir, business to customer, el proceso de adquisición puede estar muy inclinado, dependiendo del nicho, puede estar muy inclinado a la parte de pay media, ¿no? Entonces, por eso es que se instala este componente de contratar gente que sepa utilizar medios de pago para atraer clientes, utilizar redes sociales para adquirir usuarios, etcétera. Em, y en otros casos, pues tiene que, si por ejemplo el tema de B2B está inclinado a lo mejor a una parte de desarrollar contenido, lo he visto en algunos ejemplos, pues comienzan con un tema, sí, o sea, también hay alguien que hace anuncios, pero no como foco principal, sino como un enfoque de retroalimentar las piezas de alta calidad de contenido que están sacando constantemente. Entonces depende mucho del loop que estén sacando, ¿no? En mi caso particular, cuando este último equipo, lo que comienzo a ver es perfiles como que tengan ese perfil de primero actitud versus aptitud. También como un tema de conocimiento general que permite entender que la parte de adquisición no, si bien es una parte importante, no lo es todo en el loop, ¿no? O sea, no lo es todo. ¿Por qué? ujú. Porque podemos adquirir mucho, pero si se retiene poco, bueno, pues hay una fuga importante de usuarios, etcétera. Entonces, eh, a mí personalmente lo que me gusta mucho, y creo que es indispensable a la hora de hacer los equipos, tiene que ver con, primero, desde la parte estratégica, entender, entender qué perfiles son los que necesitas en función de la empresa, ¿sí? Ujú, Que puede ser creadores de contenido, puede ser analistas o estos, eh,
buyers en medios pago, ¿sí? Em, o puede ser también gente que sabe hacer de productos, agregar componentes de viralidad. Entonces, en nuestro caso, nosotros estamos muy inclinados a la parte de crear loops de contenido y loop de medio pago, por la etapa en la que nos encontramos. Entonces, pues los perfiles giran alrededor de eso mayormente, ¿no? Y creo que es importante, y refuerzo esto, entender la lógica de todo lo que es growth. O sea, porque al final del día, adquisición, si no tiene visibilidad de lo que sigue, puede hacer como, no quiero decir un trabajo a medias, pero sí se queda corto el trabajo, porque se pueden estar entregando usuarios que, no sé, en el caso de gente que llena formulario y para que un agente de venta lo atiendas, podemos estar generando usuarios que nunca van a contestar el teléfono. Entonces, Ujú. realmente lo Sí, que sí. interesa es generar estos lead perfilados que al final del día conviertan. Entonces, ahí le agregamos un punto a la medición para asegurarnos que los leads sean lo más perfilados posibles desde el punto de vista también de ventas. Entonces, Sí, por ahí va. los famosos marketing qualified leads o Correcto. sales qualified leads, ¿no? También. Así es como los Correcto. Y que conocería. fíjate que justo no hace mucho veía también un post en LinkedIn y yo concuerdo mucho con eso. Eh, Casi siempre mi carrera, desde la agencia hasta ahorita, estaba más enfocada, ha estado más enfocada en generar lead calificados para ventas. Porque regularmente cuando nos quedamos con la parte de marketing suele haber una desconexión entre lo que es un lead perfilado para ventas y un lead perfilado para marketing. Mm, Entonces, ujú. cuando trabajas desde el punto de ventas y sabes que es un lead perfilado para el área de ventas, pues te queda muy claro qué tipo de usuarios son los que tienes que convertir. Entonces, Sí, claro. por ahí va. Te da mucho insight, ¿no? Te dan como que información muy valiosa. También qué Correcto, puedes hacer completamente. como para experimentar o contenido y demás. Porque los de ventas saben exactamente qué es, o sea, qué es lo que les platica el cliente. Es como de que no manches, o sea, que tener esa también cadencia con los de ventas es muy importante. Bueno, Completamente. yo, ahorita estamos hablando como de un cierto tipo de negocio, pues, pero a lo mejor ya nos vimos como que a nicho, pero imagino que en e-commerce es un poquito distinto. Tú también has tenido experiencia en e-commerce, ¿no? Sí, Ahí correcto. veo que lograron subir el porcentaje bueno, el negocio un 400% en 5 meses para un e-commerce. ¿Esto fue un incremento en ventas, en conversión, como en qué tipo? Haz de cuenta que es un caso interesante porque nuevamente era un e-commerce de cosméticos que tenía como cierto track record, ¿no? De hecho, justo antes hay un caso que puse en el blog de la agencia. Entonces, nosotros lo que utilizamos ahí, si fueron distintos tipos de conversión. Utilizamos conversión directamente a compra, utilizamos también conversión a carrito, porque nos damos cuenta que había un efecto en donde el porcentaje de conversión de carrito a compra era, a ver, se caía alrededor de un 50%, pero, era muchísimo más barato generar carritos, exageradamente barato. Entonces, cuando haces campañas a carrito agregado y te sale más barato, ¿sí? Que esperar la conversión a compra, bueno, puede ser una buena estrategia. Eh, en particular, nosotros experimentamos de todo, o sea, cambiamos los tipos de conversión porque realmente la intención era en 3 meses dar un resultado que justificara la permanencia de la empresa con la agencia. Era un esquema en donde en 3 meses se dan resultados que justifique eso, incluso para incrementar como el valor con el cliente y obviamente ante la agencia. Entonces, yo me gustaría decir que estábamos como en contratiempo, ¿no? Así con el reloj en marcha Sí. y testeamos a un ritmo bastante acelerado en muchos aspectos, desde creativos, segmentaciones y objetivos de conversión. Y eso nos permitió ir poco a poco encontrando las combinaciones que nos dan más resultado. Em, entonces, la parte importante o como el instant más importante para este caso en particular nos llegó cuando comenzamos a hacer testing de objetivos, de segmentación y de creativos.
En el lado de objetivos nos quedamos con esto, carritos y conversión, ¿sí? Es decir, a compra. Ujú. En el lado de segmentaciones, llegamos a una segmentación apropiada para esta empresa, ¿sí? Que si bien pudiera pensarse que está muy abierto por ser productos para mujer, bueno, estaba concentrado en cierto rango de edad que no eran los más chavalitos, por así llamarle. Ujú. Entonces, nos dimos cuenta que el captar a esos usuarios nos permitía primero como generar mayor volumen en términos de ingreso, pero Ujú. también de ventas. Entonces, eso a su vez justificaba el gastar más el siguiente mes y ir creciendo esta bola de nieve. Sí, sí. Y de la parte de testing, pues usamos mucho el contenido generado por usuario, ¿no? El famoso User Generated Content. Entonces, Que los eso fue lo testimonios, que ¿no? nos ayudó. Reviews. Justo, fíjate que Está el otro. recuerdo que hubo dos o tres formatos que funcionaron mucho. O sea, el primero era el famoso unboxing. En su momento Ah, ok. funcionó Sí. bastante bien. Sí, sí. El unboxing y la prueba en piel. O sea, el que un usuario no solo lo destapara, sino que lo usara, el cosmético labial o máscara de pestañas, etcétera, en ella. Y pues que la gente pudiera ver cómo se veían. Entonces, eso nos funcionó bastante. Sí, ya como que le da, se empieza a confiar, me imagino que el cliente en la marca, ¿no? O en lo que se está vendiendo. Porque Completamente. imagínate entrar a un No, e-commerce ahí y ni siquiera sabes que si te lo van a enviar, ¿no? O sea, quién... no, y entras a este tema de sesgos cognitivos de que yo confío en un producto cuando hay más gente como yo que confía en ellos, También. ¿no? Entonces, Sí, o el exacto. famoso social proof. Entonces, sí, Eso. sí fue algo que aprovechamos bastante ahí, correcto. Qué bien, qué bien. ¿Y cuál fue así como que el experimento que reventó así como que el porcentaje de conversión? Yo diría que fueron Sí, te dos. acuerdas. El tema del contenido, o sea, el contenido que generábamos con usuarios reales y comunes. O sea, yo recuerdo hablarle a una amiga y decirle, oye, necesitamos esto, ¿te animas? Y no, que sí. Pues empezó a hacer sus propios reviews muy orgánicos. No sé si tenía experiencia ante la cámara, pero lo hizo bastante bien. Y eso nos ayudó como a aumentar la venta, ¿no? Y el otro tuvo que ver con mejorar la tasa de conversión en el sitio. El sitio traía más o menos un punto 5 de conversión de las personas que entraban. Entonces, a través de la medición de lo que ocurrió en el sitio web, nosotros pudimos encontrar como puntos de interés de los usuarios para mejorar los clics, por ejemplo, en ciertos productos. Hicimos un reacomodo en la estructura de esta tienda y solo ese reacomodo nos hizo aumentar, o sea, duplicamos esa tasa de conversión, o sea, llegamos al 1.20 y tantos, lo cual pues incrementó significativamente las ventas, ¿no? Si antes entraban 100 y compraban 5 personas, bueno, pues ahora compraban 12. Entonces eso nos ayudó como Ujú. a incrementar significativamente las ventas. Yo diría que esos dos fueron los principales insights. Sí, los principales puntos, ¿no? El otro estaba escuchando como en un e-commerce de que vendían un desodorante, también, por ejemplo, un desodorante en $12. Hicieron un experimento de ese equipo que lo puso en un paquete. Ahora te venden, ahora empezaron a venderte tres desodorantes por $30. Entonces, resultó ser que estuvo bien interesante porque creo que al parecer la tasa de conversión no incrementó mucho, o sea, se mantuvo el nivel el nivel de conversión, pero Ujú. como la gente también estaba comprando más, o sea, $30 a comparación de $12 en tu porcentaje de conversión, pues ahí incrementa como que esta parte del negocio, ¿no? También lo que le importa mucho a los negocios, entonces se me hace bastante Completamente. interesante. A mí nunca me ha tocado trabajar para un e-commerce o para una agencia, siempre ha sido como in-house, un poquito más corporativo el Ok. ambiente, pero siempre me ha interesado así como que los temas de cómo es que la gente experimenta en e-commerce o cómo es que la gente experimenta cuando trabaja en una agencia, qué tan complicado, y es una pregunta para ti también, qué tan complicado es como lidiar con clientes que a lo mejor no sé, no saben nada de experimentación o sobre este proceso. ¿Cuáles son Pues los retos mira, principales que se encuentra uno con... claro, completamente. Eh, pues mira, creo que tiene que ver, a ver, creo que sí tiene que ver mucho con tres cosas que yo he visto en otras agencias. Ujú. Cuando las hacen bien, funciona bien como el modelo de negocio y si no, hay muchísimos problemas.
lo primero es setear la expectativa con el cliente. O sea, es tener Sí. muy claro qué es lo que puedes lograr y qué no, y comunicarle eso con confianza a tu cliente. Entonces, cuando tú sabes lo que puedes hacer, es fácil comunicarlo y justificarlo ante el cliente. Eso da confianza, pero Ujú. también no le creas falsa expectativa, porque sí me tocó, de hecho en la agencia hubo algunas empresas que llegaban como la última oportunidad que le daban a una agencia después de múltiples decepciones con otras agencias, ¿no? Este, Ujú. y creo que tenía que ver con eso, o sea, la expectativa seteada no había sido la correcta, pero también, y con eso paso al segundo punto, o sea, no había una base de conocimiento sólida, o sea, pensamos que por saber, no quiero generalizar, pero nos dimos cuenta que pensamos que por saber darle boost a una publicación ya podemos vender, no es tan sencillo, ¿no? Si hay cosas como Sí. que se tienen que encontrar en el camino, hay retos críticos a la hora de hacer, por ejemplo, en el tema de e-commerce me metí a fondo y encontré pilares que de no haberlos conocido no se hubieran podido experimentar. Entonces, como todo, ¿no? A veces eh, tienes que saber qué tuerca apretar para poder resolver ese tema. Y el tercero, pues creo que tiene que ver precisamente con la parte de testing. O sea, para mí una agencia que no hace experimentación, eh, pues no sé, no sé, creo que tiene una amplia oportunidad de crecimiento ahí o se está perdiendo mucho el valor que puede ofrecer una agencia a un cliente. Porque de alguna manera la parte de testing pues es fundamental para validar las hipótesis que tú puedes tener de tu cliente o que los mismos clientes tienen, ¿no? Porque jamás han ejecutado ciertos Sí. experimentos para validarlos. Entonces, cuando tú tienes esa claridad de quién es tu cliente, dónde se encuentra, cómo puedes llegar a ellos y qué mensaje es el que hace más clic, bueno, pues ya tienes el 80% del sistema de ventas armado, ¿no? Al menos en la parte de adquisición. Entonces, creo Sí. que eso es parte de los retos principales. Y pues nunca faltaba algún cliente que no sabía lo que quería. O sea, quería ventas, pero lo quería ya. Entonces, obviamente hay un proceso que se tiene que hacer. Hay un tema de inversión que se tiene que hacer y lo recalco como inversión porque regularmente cuando alguien sabe hacer esta clase de servicios, pues te ofrece un retorno de inversión en N tiempo. Nosotros intentábamos darlo a partir del mes uno con campañas a público frío o súper agresivas para captar. Eh, y pues eso hacía que, obviamente, desde el primer mes al lograrlo, pues el solo hecho de recuperar la inversión le diera confianza para gastar más, si era lo que recomendábamos o para seguir gastando, ¿no? Entonces, eh, creo que eso era parte de los retos principales y un poco de, tal vez cómo lo manejamos, me adelanté, Ujú. pero por ahí va. Sí, es como un depende también. Siento que también he escuchado podcasts en inglés relacionados a este tema y preguntas y realmente es como un depende, ¿no? A mí también me pasaba, no con clientes, pero yo digo que mis clientes eran mis stakeholders. Vengo de un Ujú. mundo corporativo gigantesco. Entonces, literalmente a veces me tocaba de que mi gerente me enviaba con un nuevo equipo que pues tenía como interés y así, pero no sabían absolutamente nada. Sí, Entonces, sí, a veces como que, oye, necesitamos ya resultados para la siguiente semana o necesitamos resultados súper rápido, ¿no? Y les digo, sí, miren, primero es que experimentación es un proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces, como que irlos mentalizando, ir viendo que, o sea, cómo van reaccionando. Pero para mí siempre como que el momento ajá llegaba así cuando, o sea, alguien tenía una idea de experimento, incluso a cuando iniciamos como que el proyecto, ni siquiera a veces que ni siquiera teníamos datos, ¿no? O sea, era tan así que decíamos, bueno, ¿cuáles son algunas ideas que podíamos lanzar en la página? ¿O cuáles son algunas ideas que podemos lanzar, no sé, aquí? Entonces, normalmente el stakeholder es como que, hey, podemos probar esto. Y lo probamos y ya veían como de que, ok, cuando regresaban los resultados eran como que el momento, ajá, ¿no? De que, no manches, o sea, está funcionando o sí, hay que claro. seguirle. Ahora, ¿qué podemos hacer, no? Como que ir construyendo también ese momento poquito a poquito con en mi caso los stakeholders que serían como que los clientes, sí, también era todo un depende y a veces que había stakeholders que ya se las sabían de todas a todas, entonces súper fácil trabajar con ellos, ¿no? Pero sí, Claro. definitivamente es un depende. No, y creo que tiene que ver también con un poco,
me voy muy atrás y tal vez comience con la parte de filosofar. No sé en qué parte del podcast comienza eso, pero creo que tiene que ver con la concepción del uso del método científico, ¿no? O sea, Sí, desde pequeños nos dicen que el método científico es para ser inventores. O sea, pero realmente el uso del método científico aplicado a todo esto que hemos hablado, desarrollo, growth, ser media buyers, agencias de performance, etcétera. O sea, pues termina por ser lo mismo que aprendimos cuando éramos pequeños, solamente que aplicado en un ambiente digital, ¿no? ujú, Y sabiendo un poco de experimentación. Entonces, creo que tiene que ver con eso. O sea, no nos toca evangelizarlos o educarlos porque es algo relativamente nuevo. Todavía, ahorita hablabas de, creo que de 2010, 2013, cuando comienza todo este tema a crecer. Bueno, es relativamente nuevo comparativa de todas otras industrias, ¿no? Que tienen sí, más claro. tiempo. Entonces, por eso nos toca todavía tener que evangelizar antes de aplicar. Sí, en que nos toca evangelizar, incluso internamente como definir también, ir aprendiendo, ir comunicando también a la industria, miren, a lo mejor esto puede funcionar porque siento que a veces me ha pasado así como de que como que ciertas personas o ciertos grupos de diferentes disciplinas como que quieren categorizar a experimentación como que de una sola parte. Y no, siento que como que abarca literalmente todo, ¿no? O sea, todo, pero como que todavía no está al 100% definido, es ahí la batalla. Y este tema de la terminología también como que confunde, como estamos hablando al inicio de la llamada. Correcto. Y te iba a preguntar, tú que, bueno, has trabajado me has comentado que en diferentes países, o sea, con diferentes startups de diferentes países de Latinoamérica. Me ¿Tienes ha tocado ser experiencia? mentor. Sí, más que ¿Te ha trabajar, tocado me ha ser tocado mentor? ser mentor de startups en, si mal no recuerdo, Argentina, Perú, Chile y Ecuador. Me tocó ser mentor de algunas startups allá. Ujú. Pero sí, es eso. Pues que mi pregunta iba relacionado hacia, por ejemplo, los diferentes países. ¿Cómo ves, cómo has visto tu experimentación a comparación, comparando todos los países de Latinoamérica? También Mm, están Están igual. aprendiendo, estamos en una etapa muy, Sí, muy... fíjate que yo diría que es un tema muy Latinoamérica. Ujú, Este, Al menos por mi experiencia en la mentoría a esas startups, por conocidos que tengo en otras áreas, e incluso por algunas pláticas que he comenzado a tener con algunos exponentes de growth, ujú. con los que me ha tocado coincidir. Eh, sí es un tema que sigue empezando. O sea, si nos remontamos a cuándo pudiera comenzar en toda Latinoamérica, pues yo diría que ha comenzado de manera aislada en toda Latinoamérica, pero con casos específicos, ¿no? O sea, Sí. vemos empresas que han crecido de manera exponencial, vemos unicornios que han comenzado, bueno, que sobre todo hace unos 2 años salieron muchísimos de bote pronto, bueno, no de bote pronto, pero aparecieron de manera muy acelerada, eh, y tenían todo esto dentro, ¿no? O sea, toda la parte de grow, toda la parte de experimentación, todo eso ya lo tenían dentro. Eh, y creo que tiene que ver con eso, o sea, vemos exponentes muy grandes que sí lo tienen, pero pues son minoría, o sea, siguen siendo minoría, ¿no? Entonces yo Sí. diría que es un tema que sigue a la alza, pero todavía falta un tramo por avanzar para que la gente lo conozca y sobre todo la gente lo ejecute. Sí, de hecho no, yo también tengo como que la misma perspectiva hay mucho potencial todavía en Latinoamérica. Siento que todavía no estamos al 100% con la transformación digital, todavía sigue existiendo muchas empresas ahí, un tanto empresas familiares en México. Imagino que en Latinoamérica también hay muchas empresas familiares que necesitan una transformación digital. Y siento yo que una gran parte de esto va a requerir experimentación porque ahorita ya es como, ya no es una opción. O sea, tienes que hacerlo, ¿no? La otra vez también estaba hablando de este tema con alguien del episodio. Entonces, sí me parece bastante Fíjate interesante. que el día de ayer justamente me tocó asistir como panelista a un foro, pero antes de eso se dan los resultados de un estudio en donde hablaban, después de entrevistar a muchas empresas, el 50% no había implementado el tema de digitalización.
y creo que había otra parte importante, como el 30 o 20 y tantos por ciento, que lo había ejecutado, pero no había visto resultados. Entonces, pues si nos vamos a porcentajes, o sea, más del 70% o no lo han implementado o no han visto resultados, mi hipótesis, no lo han implementado bien. Sí, Entonces, pues ahí está el área de mejora, ¿no? Ahí está el área de mejora, la sí, claro. oportunidad que tenemos. Y oye, relacionado a esta como que implementación de growth, o sea, regresando otra vez al tema de los equipos de growth, ¿qué tan importante es elegir un tech stack tecnológico para growth? ¿Qué factores consideras tú que son esenciales o cómo influye la experimentación en la selección de estas herramientas? Mira, pues yo diría que hagas aquello que te permita tener control de la data. O sea, realmente yo creo que el stack tecnológico va mucho en función de la empresa y también del estilo de líder de growth o de experimentación. Ujú. Am, Personalmente, de hecho creo que recientemente veía, creo que, no sé si en Mercado Pago, y si hay alguien de Mercado Pago que lo vea, corríjame, pero que llevaban toda la parte de testing y documentación en Excel. Entonces, Ok, yo, yo diría que es mucho en función del estilo de líder. Pero para mí sí es importante. ¿Por qué? Porque determina la visibilidad que tú vas a tener de la data y lo que vas a poder hacer con esa data. Entonces, yo diría que al menos los mínimos indispensables es tener un CDP, o sea, para poder tener el control de la data, es tener un CRM, ¿sí? Para poder centralizar toda la data y las anotaciones de los clientes ahí. Y es tener alguna herramienta de comunicación con ellos, ya sea a través de email marketing, a través de SMS, notificaciones push, etcétera. O sea, creo que sería lo mínimo indispensable, ¿no? Ya de ahí puedes sí, jugar con temas lo básico. de visualización, etcétera, ¿no? Y a ver, no tiene que ser tan complejo. O sea, yo he visto que algunos utilizan Google Analytics como el lugar para centralizar toda la parte de información. Em, Personalmente creo que tiene sus límites en ciertos aspectos, pero dependiendo del producto, del nicho y del líder, puede ser suficiente, ¿no? Entonces, es cuestión de saber qué es lo que necesitas y, bueno, irte a lo mínimo indispensable, ¿no? Ayer lo decía, o sea, a veces subestimamos lo que puede hacer un Excel con conectores, ¿no? Entonces, puede ser suficiente para algunos en términos de Ajá, CRM, es lo no que lo te sé. puede servir. Correcto, Sí. Entonces, datos, ¿no? Primero, plataforma, tener una buena plataforma de datos, un buen correcto. ecosistema de datos. Tanto ecosistema de datos para medir no sé, el producto a los usuarios, tanto métricos para el negocio. No, o sea, siento yo que esa sería como que una buena, muy buena plataforma. Y pues al final que los datos Correcto. sean los datos adecuados, que estén bien, ¿cuál es la palabra? Siempre se me va esta palabra en español, pero accurate, como Precisos. sí, precisos, ándale, precisos, eso. Entonces, porque si luego no tienes datos precisos, pues a lo mejor vas a estar tomando decisiones que Claro, no, ¿cómo se llama? Sí, completamente. Y fíjate que es algo que existe sin importar el nivel de la empresa, ¿eh? O sea, me tocó desde la agencia verlo en muchos lados. Eh, había gente que a pequeña escala usaba excelentemente sus datos. O sea, tú llegabas y veía y le dices, ¿qué tienes de data? Te da reportes anuales de todo. Así de que, ¿cuántos clientes entraron a mi tienda de manera mensual? ¿Cuántos clientes compraron? O sea, ¿cuál es la tasa de conversión de una persona que entraba a mi sucursal? Y tú dices, wow, o sea, ya tienes todo para comenzar a experimentar. ¿Me explico? O sea, ya tienes ujú, control de sí, la data. Entonces, eh, gran avance. completamente, completamente. O sea, si tienes control de la data, ya puedes comenzar a hacer uso de ella. Y oye, ya estamos llegando a la recta final de este episodio y quería hacerte una pregunta, bueno, también como para todos los que nos están escuchando. No sé si algunos son nuevos por ahí que apenas están aprendiendo sobre growth, pero ¿qué consejos le darías a alguien que apenas está empezando en growth? Y así como que particularmente en dominar la experimentación. Sí, Alguien, a lo yo, mejor te quieres que te ponga otro contexto. a Alguien ver, que nos dale. está escuchando
que nos está escuchando y que está empezando a pensar en ver cómo conseguir buy-in para experimentar. ¿Qué consejo le darías a esa persona? Ok, pues yo diría que entender primero los mínimos indispensables de experimentación. O sea, saber qué es un experimento, qué variables Ujú, tienes que controlar, qué muestra tienes que llegar, qué significancia estadística, etcétera, ¿no? O sea, yo diría tener como esos mínimos. Y de manera más general, a mí me sirvió mucho más allá de cursos, que es otro punto del cual podemos hablar mucho, pero más allá de sí, cursos, seguir a referentes, o sea, seguir personas que muestran sus casos de estudio, pedir ayuda, preguntar cómo lo hicieron. O sea, creo que eso desde la experiencia te aporta más valor, entender. Hay algunos buenos cursos, pero creo que son contados, con un nivel como de sí, especificación de experimentación, ¿no? Entonces, yo iría a acercarte a referentes, ver lo que haces, si te interesa, profundiza, ve cómo lo hicieron e incluso escríbeles, ¿no? O sea, escríbeles. Estoy seguro que muchas personas están dispuestos a resolver dudas solo por el ánimo de ayudar y que de otros pues tengan las mismas oportunidades que uno tuvo, ¿no? Entonces, yo diría eso. Y, y en general, pues, leer algunos buenos libros de empresas, que si bien no te dicen el tema de experimentación, creo que hay algunos buenos de los cuales podemos hablar, pero en general la mayor parte te muestran los casos, qué hicieron, qué problemas tuvieron, qué hicieron de manera general y cuál fue el resultado. Entonces, tú ujú, puedes crear escenarios como para saber qué fue, cómo lo ejecutaron, entender un poco más. Y pues ahora vemos mucho en LinkedIn posts que nos hablan de muchas cosas, ¿no? Entonces, sí. seguir referentes. Sí, afortunadamente ya hay mucho contenido. Aún nos faltan el contenido en español, por eso estamos haciendo estos episodios. Genial. Pero también, si se meten los episodios de Experiment Nation en inglés, hay mucho contenido ahí en cómo conseguir buy-in también con los sponsors, con ejecutivos y demás, eh, para que empieces a experimentar. Y justo. Entonces, ¿alguna otra cosa que quieras mencionar? ¿Tienes algún blog, algún podcast tuyo que quieras como promocionar, algo que quieras promocionar? ¿En dónde te pueden encontrar las Sí, personas que nos siguen? síganme en LinkedIn. En LinkedIn En LinkedIn. justo estoy empezando a generar contenido, Ok, que creo, mi filtro es si no creo que es lo suficientemente valioso, no lo subo. Entonces, espero que sea de valor lo que esté subiendo. Pueden seguirme ujú. ahí, LinkedIn e Instagram, estoy Omar Terrazas Gómez, todo. Omar Y Terrazas. Ok. próximamente por ahí tendré blog para sustituir LinkedIn, pero todavía no. Entonces, por lo pronto esas Arre, redes. arre, ahí cuando publiques tu primer blog me avisas y para darle una idea. Yo empecé a crear artículos en LinkedIn, Ok, entonces también. Es lo que estoy haciendo aparte también. va. Ah, que suave, que suave. Te sigo, creo que no te seguía, ya te voy a seguir para ver el Simón. contenido. Muy bien, pues Omar, muchas gracias por darte este tiempo y estar aquí también aportando a la comunidad de Experiment Nation en español. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Hasta luego. Hasta luego. Hola, mi nombre es Daniel y soy el anfitrión de entrevistas con experimentadores en español. Si te gustó nuestro contenido, por favor suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Nos ayudaría muchísimo. Ahora, volvamos al episodio.